buenos días, querida familia. Bienvenidos a Pine Ridge Fellowship Español. Queremos darle la bienvenida a todas nuestras visitas y también a ustedes que están sintonizando con nosotros esta mañana. Buenos días otra vez y que Dios les bendiga grandemente. Hoy día no tenemos música porque nuestra líder todavía está enferma y está recuperando, así que seguimos orando por Corey. También queremos darle gracias a Iliana por ayudarnos este mes con la alabanza. Iliana está involucrada en un equipo de adoración en otra iglesia local, por lo tanto, como ella tiene su compromiso, entonces ella tampoco no puede estar con nosotros hoy, pero eso no significa que no podemos adorar a nuestro Dios. Y así que vamos a seguir adorando a nuestro Rey por la proclamación de su palabra y que podemos escuchar la voz del Espíritu Santo esta mañana. Así que estamos comenzando nuestra nueva serie titulada Segundo Pedro. Los últimos 5 semanas estábamos en 1 de Pedro y hemos disfrutado otra vez la enseñanza y la oportunidad de reexplorar el significado de la carta de Pedro a la iglesia y cómo somos llamados como pueblo para vivir misionalmente en la santidad. Significa que somos llamados para mostrar y para predicar y compartir el mensaje y carácter de Dios al resto del mundo, para que el mundo puede sentir invitado y ser invitado para ser parte de la iglesia. Así que vamos a seguir explorando el mensaje de Pedro a las iglesias en su segunda carta. Así que por favor, si tienen sus Biblias, acompáñenme en la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, comenzando en versículo 1. 2 de Pedro capítulo 1, comenzando en versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque estas cualidades, si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento, abre nuestros corazones y mente a tu poderosa palabra, que nos da consuelo y convicción a la misma vez. Y que tu Espíritu Santo en este momento toma control de todo. Enséñanos lo que no sabemos. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús.
y danos, Señor, la fe que necesitamos para creerte y para obedecerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué tú eres un cristiano? En serio. ¿Por qué? Fuera todas las religiones del mundo, ¿por qué decidiste a convertir a ser un cristiano? ¿Fue porque tus padres fueron cristianos? ¿O fue porque tuviste una experiencia religiosa en un culto? ¿Cuál es tu razón para ser o identificar como un cristiano? Hay muchos cristianos que tienen diferentes respuestas a esa pregunta. Y algunos no tienen una respuesta porque nunca tomaron el tiempo para reflexionar sobre esa pregunta. Nuestra cultura hoy en día está lleno de tantas cosas que representa o simboliza el cristianismo en varias formas. Por ejemplo, desde nuestra moneda que dice "In God we trust", en Dios no confiamos, hasta en la Corte Suprema, donde tienen placas de los 10 mandamientos en varias partes de la corte. Hasta cuando en la ceremonia de la instalación de un nuevo presidente, donde se pone la mano sobre la Biblia. Y hasta la canción famosa God Bless America, donde se canta en varios eventos de deportes como béisbol y básquetbol y fútbol americano. Hay muchas cosas que representa el cristianismo. Y el cristianismo es algo popular en nuestra cultura todavía. Por lo tanto, aún nuestra cultura norteamericana tiene muchas cosas que representa el cristianismo. No significa que cada ciudadano norteamericano es un cristiano. Aún en nuestra ciudad de Deltona y en el área, en varias partes de la Florida Central, tenemos muchas iglesias cristianas en cada esquina. Pero eso no significa que cada persona que asiste a la iglesia es un discípulo de Cristo. Porque el llamado para seguir a Jesús es un llamado para rendir nuestras vidas, para seguir a Él en su camino, no importa el costo. Sin embargo, cuando miramos la carta de Pedro, especialmente aquí en 2 de Pedro, Pedro está escribiendo esta carta durante su tiempo encarcelado. A lo mejor él está en sus últimos días de su vida antes de ser ejecutado. La tradición nos enseña que Pedro fue crucificado igual como Jesucristo, pero por su propia petición. Pedro pidió que los romanos crucifiquen boca abajo, al revés, donde sus pies están por arriba y su cabeza está por abajo. ¿Por qué? Porque Pedro, según él y según la tradición, no se sintió digno de morir en la forma igual como murió su Salvador. Por lo tanto, Pedro está escribiendo esta carta sabiendo que ese día iba a llegar, igual como el Señor Jesús le dijo a él en Juan capítulo 21, versículos 18 a 19, que él un día van a morir igual como él. Sin embargo, Pedro está escribiendo esta carta como su último mensaje a la iglesia. Ahora, ponte a pensar. Vamos a ponernos en la posición de Pedro, como un apóstol, un plantador de varias iglesias, un ministro ejecutivo de muchos pastores en el mundo y padre espiritual a muchos creyentes. Y ha sido fiel en el ministerio por muchos años y ahora estás encarcelado esperando la muerte.
sabiendo que tú vas a morir. No hay una cuestión si vas a vivir o si vas a morir, pero sí vas a morir. Y estás tratando de ser preparado en tu corazón por ese día, para llegar. Entonces, antes de morir, tienes una oportunidad, una nomás, una oportunidad para dejar tu último mensaje a cada cristiano en la iglesia y al resto del mundo. ¿Qué vas a escribir? ¿Qué puedes decir como tu último mensaje? Pedro eligió a escribir sobre el valor de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pedro, en el comienzo de su carta, nos dice claramente que hemos recibido una fe preciosa, una fe que tiene más valor que el oro, una fe que es más valiosa que las joyas de una reina, una fe que es más valiosa que todo el dinero en el mundo, porque viene de parte de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y somos justos delante de Dios por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No por nuestras propias obras, pero por los méritos de Jesucristo en su vida en la tierra, su muerte en la cruz y su resurrección en la tumba. Por lo tanto, Pedro está recordando a la iglesia de Cristo de el valor de su fe por reconocer la fuente de su fe, que es Jesucristo. Me encanta como él nos saluda en versículo 2. Diciendo que la gracia y paz abunden en nosotros del conocimiento de Dios y Jesucristo. ¿Escuchaste lo que él dijo? El conocimiento de Dios. Hermanos, una de las cosas más valiosas de nuestra fe es que es la única fe donde tenemos la oportunidad de conocer a Dios personalmente. El cristianismo es la única religión que abre las puertas para que podamos tener intimidad con Dios como un amigo fiel, como un Padre eterno. Y la paz de nuestra fe viene de nuestra relación íntima con Dios a través de Jesucristo. Por eso ahora Pedro puede decir en versículo 2 que abunden en ustedes a través de esa relación que tú tienes con Dios, la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nuestro llamado es para conocer y disfrutar. ¿Escuchaste bien? Para conocer y disfrutar a Dios para toda la eternidad, comenzando ahora mismo. Somos llamados para glorificar a Dios y para disfrutarlo. Nunca podemos cumplir nuestro llamado a glorificar a Dios si no entendemos nuestro llamado primero para conocerlo. Y cuando digo conocerlo, estoy hablando de usar tu mente y tu corazón. Tu mente y tu corazón. Porque la fe cristiana es una fe que piensa críticamente sobre todas las cosas de la vida, sobre las cosas de las escrituras, sobre las cosas de la fe, sobre las cosas de Dios. El conocimiento de nuestro Dios es central a nuestra adoración de Él. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. ¿Sabe que recién yo estaba mirando un servicio de una iglesia que estaba teniendo una conferencia para jóvenes en su área? Y el pastor de la iglesia invitó una banda cristiana de jóvenes, ¿no?, para dirigir la adoración y los cánticos del servicio como invitados. Y el pastor de la iglesia invitó el grupo de adoración y también la predicadora, y todos fueron invitados,
Pero en cada momento, durante los cánticos y después de la predicación, el pastor tomó el micrófono y él comenzó a tratar de manipular a la gente y hasta los jóvenes. Y él comenzó a gritar y poner sus manos en la cabeza de los jóvenes. Y él básicamente tomó control sobre la adoración de los cánticos en vez de dejar que el grupo dirige. Y básicamente estaba promocionando algo emocional donde la música estaba tocando muy fuerte y el volumen estaba alta y no tenía nada que ver con el mensaje, ni tenía nada que ver con el tema de la conferencia, ni las canciones. Pero él estaba ahí tratando de manipular y ese tanto voy a gritar que ven porque el Espíritu Santo está aquí. Y de momento, mientras los jóvenes estaban ahí parados, sin sabiendo qué hacer, porque estaban asustados y estaban ahí como que, ¿qué está diciendo este hombre? Yo no entiendo lo que está pasando. De momento, había una jovencita del grupo de adoración que tomó su micrófono y le pidió que la banda pare de tocar su música. Y que hasta el pastor, ella pidió hasta que el pastor se queda en silencio. Y recuerda, ella es una invitada. Y ella comenzó a hablar diciendo: amigos y hermanos, escúchenme por favor. La fe no es un sentido. Es algo que tú ya tienes en tu posición, porque Dios está contigo siempre. No solo cuando entraste al santuario, no solo cuando estás aquí en el altar, pero Dios está aquí donde estás ahora. Y Él está en mí, está en ti. Si viniste a tener una experiencia religiosa donde la fe te va a aparecer como fuego sobre la cabeza, ella dijo: lo siento mucho, pero eso no es la fe cristiana. La fe es cuando tienes la paz de Dios, cuando tienes la tranquilidad de Dios. En medio del silencio, ella dijo: ¿ves cómo las cosas están tranquilas en silencio ahora? ¿Tú escuchas ahora? ¿Estás oyendo el silencio? La tranquilidad que tenemos. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Que tengas paz. No tienes que gritar ni hablar tanto. No necesitas tener música con el volumen alto. Solo tienes que quedarse quieto y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. Conócelo. Quédate quieto. ¿Tú sabes lo que hizo esa jovencita? Ella recordó a la iglesia que su llamado es para conocer a Dios usando su mente, no sus emociones. Porque nuestras emociones en la adoración a Dios deben ser dirigidos por la verdad de su palabra. Deben ser estimulados por la verdad de quien Él es, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Padre Celestial, como nuestro amigo fiel, como nuestro Redentor. Y debemos reconocer que a través de Jesucristo, por el liderazgo del Espíritu Santo, a través de las Santas Escrituras, podemos conocer a este Dios vivo. Podemos conocer a este Dios verdadero, podemos conocer a este Dios amoroso, bondadoso, este Dios misericordioso, porque Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ya tenemos la fe, porque la fe es un regalo de parte de Dios. La fe, Él nos ha dado nuestra fe a través de su Espíritu Santo. Hermanos y amigos, si usted es un creyente, un discípulo de Jesucristo, el Espíritu Santo está dentro de ti.
Y la paz de nuestro Señor Jesucristo está disponible para accesar a través de tu fe. No necesitas venir a la iglesia para ser manipulado. No necesitas gritar tan fuerte siempre, todos los días, de domingo tras domingo. Solo tienes que creer. Y saber que ya a través de la promesa de la palabra de Dios, tú ya tienes todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que disfruta a Dios, que tú puedes conocerlo con intimidad. Eso es el poder y el valor de nuestra fe. Eso es el valor. Tú tienes todas las herramientas en tu acceso. Dios nos dio su palabra, que nos da revelación cada día sobre su carácter, sobre su corazón, sobre sus pensamientos, sobre sus propios secretos. El llamado de Dios es para que podamos tener intimidad con Él en el camino de la santidad. Por eso Pedro puede decir en versículos 5 hasta 8, después de hablar tanto del valor de la fe, él dice, precisamente por eso, escúchate eso, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque estas cualidades, si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán de ser inútiles e improductivos para el reino de Dios. Mira ahí. Ahora podemos practicar nuestra fe. Después de tomar el tiempo para conocer a Dios a través de su palabra, a través de nuestra comunión personal con Él, en la oración y adoración personal, ahora somos capaces de practicar nuestra fe. ¿Y cómo debemos practicarlo? Practicando virtud, con entendimiento. Yo creo que ustedes notan que estas dos cosas, cada cosa que él está en la lista de Pedro sobre el carácter y la práctica de la fe cristiana, hay dos cosas mencionadas y en la lista y son casados. Tenemos que practicar la virtud con entendimiento, porque sin entendimiento tú no puedes tener virtud. Y para tener entendimiento tenemos que practicar el dominio propio. Practicando el dominio propio tenemos que tener constancia y siendo constantes en nuestra devoción a Dios, manteniendo nuestra devoción a Dios por practicar el afecto fraternal o el amor entre los hermanos en la iglesia, el amor sincero, genuino que necesitamos testificar al mundo que Cristo vive. ¿Y cómo el mundo va a saber que Cristo vive? Porque ellos van a mirar su iglesia, el pueblo de Dios, y si no hay amor aquí, no hay amor allá. Por eso dice, por practicar el afecto fraternal en el amor sincero de Jesucristo. El amor es la última cosa listada porque el amor es todo que viene con la fe. Si tienes fe, vas a tener amor, pero si tú no tienes amor, tú no tienes fe. Porque 1 de Juan capítulo 4 nos dice claramente de que si tú dices que tú eres un creyente, un discípulo de Jesucristo, pero odias a tu hermano y dice que tú amas a Dios, eres un mentiroso y la verdad no está en ti.
Palabras fuertes del apóstol Juan en esa carta. Pero Pedro está reflejando ese mensaje porque él entiende que el valor de nuestra fe tiene su raíz en el amor de Jesucristo. Porque la única razón en por qué creemos tanto en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es porque Jesucristo vino por amor y Él murió por amor y Él resucitó para dar nosotros la garantía de la vida eterna por amor. Por lo tanto, si vamos a decir que tenemos fe, tenemos que tener amor. Y eso es el valor de nuestra fe. Y eso es el llamado de cada cristiano. Pero ¿cómo debemos practicar esto? Por conocer a Dios a través de nuestra relación íntima con Él y en el estudio de la palabra. Estimula tu mente, hermanos, con las verdades de Dios en la Biblia. Porque en ella hay joyas espirituales y joyas prácticas que puede fascinarte para que Dios sea más real todavía en tu vida. Camina, mis hermanos, en el cumplimiento de tu llamado como hijos de Dios, porque Dios te mandó una invitación para conocerlo y compártelo con el resto del mundo. Compártelo con el resto del mundo. Eso es lo que significa ser útil y productivo para el reino de Dios. Que todo el tesoro que tú tienes aquí en tus manos disponible a ti para conocer el Dios de la Biblia, tú puedes coger todo esto y compartirlo con el mundo. Siempre cuando yo estoy enseñando una clase de estudio bíblico, especialmente cuando yo era un pastor de jóvenes, yo siempre digo a mis jóvenes, mi meta para usted, mi sueño, mi deseo, es que ustedes no solo amas la Biblia, pero amas el Dios de la Biblia. Pero tú no puedes amar el Dios de la Biblia sin la Biblia. Tu llamado, hermanos, es para amar el Dios de la Biblia. Versículos 9 y 11, para concluir. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. La religiosidad cristiana mata el testimonio de Cristo. La religiosidad cristiana mata el testimonio de Cristo. Nuestro llamado en este mundo no es para ser religiosos inútiles y improductivos, pero nuestro llamado es para ser hijos y testigos de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Tu llamado no es solo para sentar en los bancos de la iglesia, pero para ir también y hacer discípulos a cada persona que te encuentres en la vida, a compartir el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo a cada criatura que tú le encuentres allá afuera en este mundo, que compartes el amor de Cristo con ellos. Una de las cosas que me da mucha tristeza es como la iglesia en general tolera la mediocridad espiritual. Cuando nos convertimos a ser religiosos que no podemos
llegamos al punto donde no podemos comunicar al mundo las verdades de Dios, somos más perdidos que los pecadores en el mundo. Porque nuestro mensaje de Cristo no tiene impacto si dejamos que la cultura de la iglesia y religiosidad cristiana domina nuestras vidas. Mi preocupación es que somos contentos de mantener nuestros hábitos religiosos al costo de nuestra comunidad. No nos importa si estamos sirviendo a nuestro prójimo. No nos importa si nos sentamos con un mendigo. No nos importamos no nos importa si tomamos el tiempo de invitar a nuestros vecinos homosexuales con sus parejas a nuestros hogares para cenar con ellos nomás. No. Lo que nos importa es que seguimos teniendo iglesia como normal y que nadie nos interrumpa para abrir a nuestros ojos a la obra de Dios en las partes y personas del mundo que nunca pensamos ver. Tu llamado, iglesia, tu llamado es para mostrar el valor de tu fe en Cristo a todo el mundo, para que el mundo también pueda reconocer su llamado como hijos elegidos de Dios en Jesucristo. Nuestro llamado es para ir y hacer discípulos, sirviendo a nuestro prójimo, perdonando a aquellos que pequen contra nosotros. Eso es nuestro llamado, porque eso es el valor de nuestra fe. No somos nada sin amor. No somos nada sin la fe genuina. No somos nada sin el Evangelio de Cristo. Pero gracias a Dios y alabado sea nuestro Dios, que Él tenga misericordia a nosotros. Él te ama más de lo que tú puedes pensar. Él te ama. Si tú levantaste esta mañana, es porque Dios te está llamando todavía, más hoy que ayer, para tener intimidad contigo, para que tú puedas conocer a tu Dios y disfrutarlo igual como tú le disfrutas a tus mejores amigos, disfrutarlo igual como tú disfrutas tus compañeros en el trabajo, disfrutarlo como si tú disfrutas tu propia familia. Él te está llamando para disfrutarlo para toda la eternidad, comenzando hoy. Es tu llamado, iglesia. Si haces esto, mis hermanos, como dice en versículo 11, se abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él te va a dar la bienvenida, porque tú entendiste el significado de cumplir tu llamado en vivir como discípulo de Cristo, haciendo discípulos de Cristo, por el Evangelio de Cristo, en el amor de Cristo, en el poder del Espíritu de Cristo. Amén. Oremos.
Padre, te damos gracias por tu misericordia que está renovado cada mañana por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo sagrado que tenemos para escuchar tu voz, para leer y entender tu palabra. Gracias por la relación íntima que tú nos ofreces. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, a través de tu Hijo, Padre, a través de tu Hijo Jesús, reconciliaste el mundo a ti. Y ahora nosotros como tu pueblo somos llamados para extender esa misión y esas buenas nuevas a cada criatura. Ayúdanos a tener una fe sincera, genuina, más que eso, una fe que vive, que es real, que es auténtica. Porque, Señor, solo aquellos que tienen una fe auténtica te van a agradar. Ayúdanos a no ser mentirosos y ser genuinos y honestos, primeramente contigo y después con el resto del mundo. Es en tu santo nombre proclamamos y confesamos esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un anuncio, hermanos, antes de despedirnos. Primeramente, gracias por asistir esta mañana con nosotros. Después del servicio, no te vayas todavía. Vamos a tener un tiempo de oración. Después de este servicio, tenemos algunas personas aquí que tienen algunos procedimientos médicos que van a tomar en los próximos 2 semanas. Y yo creo que es la responsabilidad de la iglesia de orar por ustedes y para proclamar la mano de Dios en tu vida, que Él te va a guardar y Él te va a sanar y todo va a salir bien. Así que vamos a proclamar eso ahora mismo después del servicio. Hermanos, hasta luego. Vamos a ver si vamos a tener estudio bíblico este miércoles. Lo siento a aquellos que tenía que cancelarlo la semana pasada porque yo tenía un procedimiento médico. Este miércoles yo también tengo otro, pero vamos a ver si me estoy sintiendo bien y yo te notifique a través de las redes sociales. Dios le bendiga grandemente y hasta luego.